No hay duda que el escenario externo de América Latina se ha deteriorado, para algunos países mucho más, si ya vamos a ver unos detalles. Está el alza gradual de tasas de la Fed, está el aumento de las tasas largas en los Estados Unidos, que ha sido parte también de lo que necesitaba esta economía, que ya se recuperó y había que irle retirando la dosis de antibióticos, se va retirando de a poco antes que empecemos a ver efectos secundarios. También relacionado con eso y con las diferencias de crecimiento entre Estados Unidos y el mundo desarrollado, se ha apreciado con fuerza el dólar. También han aumentado los spreads de deuda de los países emergentes, pero Chile se diferencia de eso porque tenemos una historia de tener cuentas relativamente ordenadas y que, como ya vamos a ver en unos minutos más. Han caído los ingresos de capitales hacia los países emergentes. Nuestro principal socio comercial y la segunda economía más grande del mundo y el principal demandante de metales se ha desacelerado y se está desacelerando en el margen, especialmente China. Esta guerra comercial entre Estados Unidos y China que sigue en desarrollo. Hoy día se está hablando de la etapa que sigue, no es solamente los 267 billones adicionales de importaciones chinas que le va a poner aranceles a Estados Unidos, sino que también se está hablando de aranceles a las importaciones de automóviles, donde los efectos van a ser bastante más grandes por todos los efectos en proveedores. El alza en el precio del petróleo, que un shock de oferta. Si es por demanda, porque el mundo está volando, eso es parte del ajuste y tiene menos efecto en la actividad mundial. Pero cuando es un shock de oferta, porque estamos sacando a Irán del mercado, porque colapsó un productor de petróleo importante que es Venezuela, porque también hemos tenido problemas en Libia, y todo eso ha llevado ese shock de oferta, sin ninguna duda que ha llevado el precio a niveles que no lo pensábamos relacionado con los fundamentos. Nadie pensaba que íbamos a estar en este momento en un precio del petróleo entre 70 y 80 dólares. Y también al mismo tiempo para nosotros, para los países exportadores de metales, hemos visto que los precios de los metales han caído con respecto a los niveles que teníamos en el primer semestre. Entonces ese es un escenario en el cual estamos navegando hoy día. Entonces los países que más sufren son los países con más debilidad interna. Por eso que es importante, ahora que está cambiando el entorno externo, hay que sacarle más brillo y proteger más los fundamentos macro. En el caso chileno, los resultados fiscales, hemos hecho muy bien el trabajo en la parte monetaria y en la parte financiera, como hablaba el ministro, con la aprobación de la nueva ley de banco, donde incorporamos Basilea III, nos estamos moviendo en forma importante a fortalecer. En tiempo de tormenta hay que tapar las ventanas y lo que estamos haciendo nosotros ahora es movernos a reforzar para que la tormenta no nos rompa la casa. Los indicadores de actividad, o sea que miramos para adelante, los indicadores de actividad hoy día todos apuntan de que estamos viendo una desaceleración importante en el margen en los emergentes. Los sesgos a la baja del crecimiento mundial, el escenario que vamos a tener en la región, se han exacerbado sin ninguna duda en los últimos meses. Un riesgo es el hecho que Estados Unidos, la economía está sobrecaliente, estamos con la tasa de desempleo más baja en casi 50 años y al mismo tiempo estamos hoy día, la inflación está regresando, lo cual requiere que la Reserva Federal siga subiendo tasas. Pero si nos quedamos atrás va a tener que subirla más rápido. La última vez que vimos esa película terminó horrorosa. Fue a comienzos de la década de 1980, donde en Estados Unidos la inflación llegó a 2 dígitos y el nuevo presidente del Banco Central, Paul Volcker, leyó claramente cuál era el mandato del Banco Central, la estabilidad de precios, la tasa de interés de política, que hoy día está entre 2 y 2,25 hoy día. En ese momento la tasa de interés de política la llevó al 20%. Todos los latinoamericanos íbamos cantando en la micro con plata barata, que nuestra tasa de interés baja por muchos años, íbamos todos cantando en la micro, de repente frenó la micro, la frenó el chofer el nuevo que pusieron, que era Paul Volcker, y nos pegamos todos contra el parabrisas, y algunos quedamos medio aturdidos. En el caso chileno tuvimos una recesión que duró 2 años, México, llamamos la crisis de la deuda. Entonces veamos cuáles son las perspectivas de América Latina. La región
manteniendo este escenario que les planteé recién como telón de fondo. Después de contraerse 0,6 de 1% el 2016, la región creció un 1,3% el 2017 y se proyectaba que iba a crecer 2% este año y 2,8% el próximo. Eso fue en el WIO de abril pasado. Esa proyección se redujo a un 1,2% ahora, casi la mitad de lo que se pensaba a comienzo de año, y se redujo a un 2% el próximo año. Esto afectado principalmente por Argentina y Brasil. Brasil se estaba recuperando de su peor recesión de la historia, de la peor recesión de la historia. Y Argentina tuvo una revisión drástica en sus proyecciones de crecimiento porque le cambió. Si miramos, se proyectaba un crecimiento de 2,5% en Argentina, la encuesta de septiembre proyecta menos 2,2%. Hoy día estamos cerca de menos 3%. O sea, cambiamos de una proyección de crecimiento de 2,5% a menos 2,5% casi. Cayó 5 puntos. Desde abril hasta ahora la proyección para este año. También se ha revisado la baja en forma importante Brasil. Brasil tuvo no solamente la huelga de camioneros, sino que también ha tenido problemas políticos e incertidumbre donde seguimos. O sea, hay un tremendo problema, hay una bomba de tiempo que está haciendo clic, 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 que es una deuda pública que ha crecido muy fuerte y al mismo tiempo un déficit fiscal que en este nuevo escenario nadie lo va a financiar. Entonces hemos ido revisando, el escenario cambió. Interesante Chile, ¿por qué se diferencia Chile y Perú? Estamos en el mismo mundo, no estamos en otro planeta. Se diferencia que en Chile llegó un gobierno más preocupado del crecimiento y cambiaron las expectativas en forma importante. Y en el caso de Perú, ha sido una gran sorpresa el cambio político y el presidente Vizcarra ha sido capaz de ir destrabando cosas. Teníamos parado toda la infraestructura por los problemas de corrupción en que estaban envueltos muchos de los operadores. La región, lo que quiero destacar es que la región está mal preparada para enfrentar un eventual mayor deterioro. He mostrado lo que está pasando hasta ahora en el escenario externo. Tiene cuentas fiscales débiles y tiene altos niveles de deuda pública. La región desaprovechó la oportunidad, la bonanza del precio de los commodities para construir colchones. Se lo farrió. El caso más claro es Argentina. Se lo farrearon tanto que al final expropiaron las pensiones y siguieron, estaban en otras, sin ninguna duda. Argentina se ha visto muy afectada por dos cosas: errores de política y shock negativos. El error de política principal fue postergar el ajuste fiscal, recurrir al financiamiento externo. Eso tiene una contraparte. El financiamiento externo no viene en peso argentino, viene en dólares. Entonces entraron muchos dólares. Se apreció mucho la moneda. Los veíamos los argentinos todos los fines de semana en los shopping centers. Pero no solamente aquí, en Brasil, en todas partes, como veían a los chilenos en Miami a comienzos de los 80. O sea, una tremenda apreciación porque financiaban el déficit con dólares y los dólares había que venderlos para pagar los gastos internos, que es el exceso en el déficit. Entonces, una tremenda apreciación de la moneda. Pero también cometió errores no forzados. El Ejecutivo estaba ansioso por empezar a crecer y a fin de año pasado forzó al Banco Central a cambiar su meta de inflación, donde no habló el presidente del Banco Central. Al mismo tiempo, en enero, bajó la tasa de interés, lo que quería era usar la política monetaria para crecer, y eso terminó haciéndola tremendamente vulnerable y perdiendo confianza la gente. El mayor riesgo ahora es político en Argentina. El programa es lo que requiere un paciente con esa enfermedad. Un consejo médico y dar un programa parecido. Hay que ajustarse. Si no hay financiamiento en una casa, ¿qué hace la casa? ¿Va a salir a robar? Le decía al hijo mayor, tú robas acá. Hay que ajustarse. En Brasil, la mejor noticia ha sido la caída de la inflación. El Banco Central ha hecho la pega. El gobierno no se ha metido, pero no ha hecho la pega el gobierno en la parte fiscal, pero ha hecho la pega el Banco Central en la parte macrofinanciera. Lo que le pidió a su Banco Central bajar la tasa de política monetaria al nivel más bajo de la historia, está en 6,5 nominal. Ese número no lo habían visto nunca en Brasil. Pero tiene un gran problema del déficit fiscal que le mostré antes, cerca del 9% del producto. Y eso está relacionado con el sistema de pensiones, que tiene un déficit monstruoso. Y reformar pensiones es dificilísimo, es difícil en este país que es ordenado. ¿Cómo será en Brasil?
Aunque el escenario más probable es que Bolsonaro gane en la segunda vuelta, le va a ser difícil avanzar con su programa con un Congreso muy dividido. O sea, su partido le fue muy bien, pero tiene un cuarto de la Cámara de Diputados. Perdón, tiene un 10% de la Cámara de Diputados. O sea, es muy difícil de ganar Haddad. No se ve la intención, no está ninguna. Él tiene en su programa está muy claro: expandir el gasto público, bajar impuestos. No tengo idea de qué planeta lo van a financiar. Entonces no hay duda que eso tampoco se ve por dónde va. Chile tiene bases macroeconómicas sólidas. El ministro nos recordó muy bien. Destaca en el mundo emergente. Somos muy distintos. ¿Por qué el CIDIES no sube? No porque le guste la cordillera de los Andes o que le guste el salmón, sino porque tenemos cuenta. Aquí la probabilidad que no paguemos la deuda es que se quede dormido el tesorero nomás, pero alguien lo despertará al día siguiente. De hecho, hoy día, en el informe de anoche, por primera vez el Fondo Monetario también destaca no solamente las deudas, sino también los activos. Y ahí nosotros nos vemos muy bien, muy bien. La deuda neta chilena es bajísima, pero mantengámosla bajísima. No nos demos la fiesta que nos dimos en los últimos años en crecimiento del gasto. También al mismo tiempo tenemos regulación en el mercado laboral, y la reforma laboral que se aprobó en la administración anterior es del siglo XIX, no es del siglo XXI. O sea, no es para incorporar a los trabajadores, darle las calificaciones que requieren en la nueva economía digital. Tenemos 4 años que hay en inversión, los avances en inteligencia artificial y la economía digital, que estamos viendo cómo está afectando al sector comercio, y también mucho de eso impulsado también por la reforma laboral. Cuando le pregunta el Banco Central en su informe de perspectivas de negocio, que lo hace en todo el país, le pregunta a los empresarios, y los empresarios dicen: nosotros estamos viendo algunos proyectos de inversión, pero más que todo para mejorar la productividad y reemplazar trabajadores, meter aumento de productividad. Entonces no hay duda que eso también afecta. Y también tenemos las migraciones, que es un tremendo activo para un país como Chile por el envejecimiento de su población, pero hay que absorberlo en el corto plazo, y parte de la absorción tiene que ver que hay presión en el mercado laboral de ese lado. El acuerdo NAFTA 2.0 que se acaba de alcanzar reduce una fuente importante de incertidumbre que estaba afectando la inversión. Y para concluir, Perú ha sufrido los efectos de las inundaciones, parálisis de proyectos de infraestructura por los escándalos de corrupción, como les dije hace unos minutos, y la confrontación política que terminó con la destitución del presidente Kuczynski. Una inflación a la baja. El Banco Central ha hecho la pega. No es autónomo como en Chile, pero como no es autónomo, han sido re cuidadosos. El presidente del Banco Central ha estado ahí muchos años, y le están dando jalea real para mantenerlo ahí, porque es un tremendo pilar, y todos los presidentes han tenido la virtud de mantener a mi gran amigo Julio Velarde, porque es un centro. Pero a mí me gusta más que dependa más de las instituciones que de la persona. Pero también tenemos un problema en Chile que nos han dicho todas las instituciones internacionales: tenemos que unificar las bases de datos. Las cifras del Banco Central muestran que la deuda de las familias, las deudas han subido en forma pareja, en forma sostenida en el último tiempo. Ahí tenemos un problema, que los bancos están prestando con la vista vendada, porque saben solamente cuánto debe el sistema bancario, pero no cuánto debe fuera del sistema bancario. Hay que hacer la pega. Y esa pega hay que hacerla, y varias cositas más, pero en general nosotros hemos hecho las cosas bien, pero cuando el mar es malo, hasta los mejores botes sufren. Entonces, para eso hay que hacer más pega todavía internamente. Entonces, le deseo mucho éxito al ministro con todas esas propuestas, le deseo mucho éxito, y que el sistema político también entienda el problema que tenemos en el resto del mundo. Muchas gracias.